Amados hermanos, este es un momento muy especial poder saludarlos a cada uno de ustedes en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje para hoy lleva por título Victoria en la tentación. La lectura bíblica se encuentra en 1 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 13. Vamos a dar lectura. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Que Dios bendiga, amados hermanos, esta porción de su palabra. En una cultura llena de presión moral y presiones, Pablo dio a la iglesia de Corinto la palabra de aliento acerca de la tentación. Pablo dijo, primeramente, malos deseos y tentaciones son comunes a todos, de manera que no piense que le sucede solamente a usted. Otros han resistido la tentación y usted también puede hacerlo. Se debe seleccionar solo lo que es correcto. Debemos orar siempre pidiendo la ayuda de Dios. Se debe buscar la compañía de aquellos que aman a Dios y que serán de ayuda en tiempos de tentación. Huir de la tentación es el primer paso hacia la victoria. El apóstol Pablo escribe 2 cartas a la iglesia de Corinto. En estas cartas se encuentran muchos temas. Dentro de estos temas está el tema referente a la tentación. Existen 2 hechos relacionados con la tentación. Primero, conocer que todos enfrentamos la tentación. Segundo, las tentaciones pueden ser solucionadas. El texto nos habla de la tentación de una manera universal, es decir, que las tentaciones los enfrentan los ricos, los pobres, los educados, los que no tienen educación, y también los enfrentan los santos, los pecadores, los jóvenes y los adultos. Es decir, que la tentación es de todo ser humano. Cada uno enfrenta la tentación sin acepción. El trasfondo del texto en la historia hebrea nos lleva al libro de Éxodo y a la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. Después de 400 años de esclavitud, los hebreos enfrentaron la fatiga de las desoladas tierras del desierto. Dios les dio codornices y maná por 40 años, de los cuales ellos se habían hartado, se habían cansado de esta clase de alimentos. La vida en el desierto no les ofreció comodidades. Ellos deseaban un lugar estable. Ellos simplemente vagaron sin ninguna meta a la vista. Los hebreos tuvieron que esperar hasta que la generación incrédula pereciera y apareciera la generación nueva para poder entrar
a la tierra prometida. El hombre siempre enfrenta la tentación. La tentación de conservar otros intereses y colocarlos ante los intereses de Dios. Los primeros versículos del capítulo 10 de Primera de Corintios es un amargo recordatorio de la trágica historia que se encuentra en el libro de Éxodo en el capítulo 32. En esta oportunidad, bajo la dirección de Aarón, el pueblo de Israel hizo un dios de oro a semejanza de un becerro. Durante este tiempo, Moisés estaba en la montaña hablando con Dios. Cuando Moisés bajó de la montaña, su hermano le dio una excusa sin ningún fundamento. Le dijo una explicación absurda. Le dijo: el pueblo ha adoptado una mala conducta. Estaba resentido porque tú te tardabas y me exigieron que hiciera un becerro para que le adoren. No olvidemos que este acontecimiento fue cuando recién había sido el pueblo redimido de su esclavitud de los egipcios por Jehová Dios. Aarón cedió a su pedido y les concedió que fabricaran un espléndido ídolo. Al pedirle Moisés a su hermano que le explicara sobre lo sucedido, Aarón no dijo la verdad. Le dijo: no sabemos cómo pasó, solamente echamos el oro y la plata en el fuego y salió el becerro. Como podemos darnos cuenta, esta explicación estaba muy lejos de la verdad. Es como, por ejemplo, pensar que la creación ha sido hecha por la casualidad o por la naturaleza. Sin embargo, nosotros sabemos que el creador del universo fue Dios. De la misma manera, el ídolo de oro tomó forma por las manos de Aarón y de los otros hebreos. La costumbre de la idolatría está entre nosotros. En estos tiempos, cualquiera que trate de servir a cualquier cosa más que a Dios es un idólatra. El hombre enfrenta la tentación de rebajar una conducta buena a una conducta mala. Números capítulo 25 nos declara que ellos cometieron fornicación y por esta razón fueron castigados. Cada persona enfrenta la tentación de cometer lo inmoral y pedir su integridad personal y perder su integridad personal. Los hebreos hicieron una fiesta a lo grande, una fiesta desenfrenada. Hicieron cosas que no vale la pena ni mencionarlos. Ahora la tentación, la moral, nunca pasa de moda. Los estudiantes universitarios, los niños en la escuela son tentados y nadie está libre de la tentación. Estas tentaciones vencieron aún a Sansón y también al rey David. Amados hermanos, hay insectos que les gusta revolotear alrededor de la luz y hasta cierto punto estos insectos disfrutan del fuego. Pero llega el momento que se acercan demasiado y sus alas se queman y el cuerpo quemado cae en las llamas. Una persona
puede coquetear con la tentación, pero finalmente cae en los brazos de la muerte. No podemos unirnos con la gente incrédula, porque jamás podrá unirse el día con la noche. Otra forma de enfrentar la tentación es murmurando y estar quejándose cada día. En Números capítulo 21 nos narra la historia de Moisés. Moisés había sido pastor del pueblo hebreo por muchos años. Josué había servido como director de la escuela dominical. Caleb había dirigido la sociedad varonil. Y María, la hermana de Moisés, había servido como presidenta del grupo de damas. Así era la organización. Sin embargo, la gente se quejaba hasta de Aarón, que era el pastor. La tentación de murmurar, de alborotar y de quejarse es un hábito viejo, muy antiguo. Muchos se quejan diciendo: la clase de la escuela dominical no me ha gustado. Tampoco me ha gustado el mensaje del pastor. Es un mensaje aburrido. Esto también es una tentación. Amados hermanos, Dios es fiel y los que son tentados, dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 9, Pablo ahí nos dice: fiel es Dios. La tentación nos rodea y puede llevarnos a la muerte. Pero Dios está a nuestro lado. No importa cuál fuere la tentación, Dios está presente para darnos la victoria. Pablo dice en su carta a los Corintios que Dios limita nuestras tentaciones y no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar. Esto significa que Dios pone freno a la tentación. Job enfrentó días difíciles, pero Dios le permitió al diablo solamente un cierto límite. El Señor conoce nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Por ejemplo, en cada puente de una carretera existe una advertencia de cuánto soporta de peso ese puente. Ahí hay un letrero que dice: carga máxima 20 toneladas. Y si pasa un vehículo con 30 toneladas, está expuesto a romper el puente. Y así, en todas las cosas siempre hay una advertencia y no debemos sobrepasarnos del límite. Así Dios pone un aviso preventivo de límite en nosotros y Él no permite que Satanás haga más contra de nosotros que no lo podamos resistir o soportar. Dios provee una carga Dios provee un escape a la tentación. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Con la ayuda de Dios, nuestros problemas podemos vencerlos. Podemos resistir y no tener que ceder a la tentación y al pecado. Una persona puede alejarse de las tentaciones. En el libro de Génesis, en el capítulo 39, nos cuenta la historia de José. José huyó de la tentación y fue bendecido y prosperado porque él obedeció a Dios. Todos nosotros enfrentamos tentaciones, pero podemos apartarnos de ellas. No debemos coquetear con la tentación, debemos portarnos de acuerdo con las leyes de la justicia.
Debemos tener temor a Dios y hacer su voluntad. Debemos obedecer a Dios. Amados hermanos, no es una actitud de cobardía, es más bien poder y sabiduría. Una persona puede escapar de las tentaciones si depende de Dios, porque Él nos ayuda. Entonces, confiemos en Él. Cuando comienza la batalla de la tentación, necesitamos recordar que Dios existe y confiar en Él. Cuando las tentaciones vienen como una tempestad, el Señor Jesucristo, que vino y vivió, nos dará siempre su fortaleza y su sabiduría. Tengamos confianza que la victoria es nuestra. Si permitimos y permanecemos firmes en el Señor, cualquiera que sea la tentación, Dios quiere para sus hijos la victoria. No tenemos que quedarnos con la derrota. No tenemos por qué hacerlo cuando Dios nos ofrece el oro de la victoria. Amados hermanos, que Dios bendiga su palabra. No olvidemos que Dios tiene el control de todo. Por difíciles que sean los momentos que estemos pasando, Él nos dará la salida y nos guardará de toda tentación. Gloria a Dios. Estaremos, amados hermanos, nuevamente el próximo domingo a las 10 de la mañana. Les deseo, amados hermanos, una feliz semana, muchas bendiciones. El Señor está listo para ayudarnos en los momentos más difíciles. Que Dios los bendiga, hermanos.